la literatura como una instancia en la que podemos mirarnos en perspectiva, sea como sujetos individuales o como sujetos colectivos. Yo hablo de literatura, pero a mí me parece muy importante observar que aquí, en este modelo, en este libro y en esta experiencia en el Centro Cultural La Estación, se está hablando de palabra, que significa escapar un poco a lo literario como estética y más bien situarnos en el poder comunicativo que la lectura, especialmente la lectura literaria, propone. En ese sentido, palabra y literatura en este modelo, me parece muy importante resaltarlo, son actos de, la palabra y la literatura permiten actos de intercambio en sí mismos, son actos de intercambio, son flujos. Podemos hablar de autor porque hablamos de lector, y hablamos de libro porque hablamos de pensamiento, y podemos hablar de leer porque también hablamos de escribir. Hay un tipo de acción que se suscita en este Centro Cultural Estación que tiene que ver con escribir como un modelo justamente de recuperar salud simbólica, de desplazar lo que ha traumatizado y poder transformar esta situación colectiva. Y en ese sentido, palabra, lectura, escritura nos están preparando para dialogar, y si seguimos en esa ruta nos están preparando para poder solucionar conflictos a través de la palabra, que es algo que resaltaba Gabriela, y nos están preparando un paso más para poder vivir en democracia. Yo encuentro que ahí hay muy pocos minutos ya que nos quedan y tengo que ser más sintética. Yo creo que ahí hay un punto de encuentro y un punto de inflexión, porque aquí se está hablando, y la palabra es para mí crucial, paz, y nosotros en Perú no estamos hablando de paz. Curiosamente estamos hablando de no violencia eventualmente, y yo no entiendo bien, ahí hay una cuestión de horizontes. Hay una cita en este libro muy hermosa que dice: hablamos del horizonte desde el horizonte. Que la práctica en esta estación cultural implica que se está recreando lo que se sueña, ¿no es cierto? Y a mí me generó mucha pregunta, ¿por qué no hablamos de paz? Nosotros en Casa de la Literatura estamos hablando de democracia, estamos hablando de diversidad cultural. Hay varias palabras en las que coincidimos, hay varias palabras, digo sentidos, en los que coincidimos con este modelo, pero no hablamos de paz, y yo creo que ese es algo que la ausencia de esa palabra en nuestro propio modelo, yo no sé si Casa de la Literatura es tal, eso hay que discutirlo, pero la ausencia de esa palabra en nuestra propuesta creo que es la ausencia de la palabra en nuestra sociedad. Ahí yo, por tiempo, dejaría la reflexión de mi parte. Bueno, aunque nos están limitando con el tiempo, yo creo que nos vamos a tomar la licencia de hacerlo más extensivo por lo siguiente. La siguiente mesa, Felipe Aburto está por ahí, creo que va a ser justamente una mesa también programada por Fondo de Cultura Económica, es la presentación de Casa Abierta a toda profecía. Entonces nos podemos dar el margen porque es importante también escucharlos a ustedes, y yo solamente quiero recapitular en algunas cuestiones, y tiene que ver justamente en esto que decías de la oralidad. Obviamente le damos un poder a la palabra y sentimos que cuando es la palabra escrita parece que refrenda esta juramentación de compromiso. Sin embargo, sabemos que hay muchas comunidades que no analfabetas o con un analfabetismo funcional, que o no leen o no escriben, pero que tienen este valor de la palabra, de la oralidad, de la transferencia de conocimientos a través de la oralidad. Y lo comento porque en otras de las mesas y en otras de las experiencias que también compartiremos durante la feria con la Casa de la Literatura Peruana, entrará en juego esto, entrará en juego otro de los ejes temáticos de esta feria que tiene que ver con migraciones, con lenguas originarias, porque bueno, las situaciones de conflicto, lo sabemos, provocan desplazamientos. Ahora que veníamos en el taxi, el taxista nos hablaba de la cantidad de venezolanos que ve
y recordaba de un episodio que propició las últimas migraciones, no de exilios formales, tal vez de exilios informales, a Venezuela. Y hablaba, bueno, así como ellos nos recibieron o recibieron a peruanos, ahora nos toca a nosotros. Y esto, desafortunadamente, estamos viviendo en un mundo convulsionado por la violencia de guerra, por la violencia hasta en los núcleos más íntimos, más cercanos. O sea, vemos la violencia entre parejas, entre madres e hijos, en fin, y esto se va replicando en distintos estratos de la sociedad, y por eso es importante, creo, el tomar conciencia de la trascendencia de buscar serenarnos, de buscar respetar al otro, y de la importancia que la palabra tiene para expresar lo que pensamos y lo que sentimos, y para conciliar eso con los intereses y con el pensamiento y con los deseos también del otro. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario, preguntarle algo a Milagros, nuestra expositora, sobre la propia experiencia de la Casa de la Literatura? ¿No? Bueno, nada más para que no quede también en el tintero, yo quiero mencionar que una de las autoras, o más que de autoras, sí. Primero, felicitar la inauguración. Yo estaba en las ferias de Londres, en la feria de Los Ángeles, soy escritora digital, 43 libros en 5 idiomas, vivo en Holanda hace mucho tiempo. Sobre lo que usted dijo, sobre las lenguas autóctonas que nadie tiene interés. Lo primero que yo descubrí al llegar a Holanda en 1982 es que en la facultad de letras y sociología y psicología me enseñaban quechua. Y en la feria que organizó la Municipalidad de Lima la semana pasada, hay un grupo en Estocolmo que da clases de quechua en Estocolmo. La señora Gloria Cáceres, la gran amiga mía, enseña quechua, está jubilada en la Sorbona en París, y aquí no pasa nada. La otra pregunta que tenía para ustedes, esta feria está llena de gente adulta y mayor. El futuro son los jóvenes que funcionan con teléfonos, smartphones. Yo publico evidentemente digital, tengo pena por los abuelos un poco, pero sé que la gente lee mucho en teléfono, en tableta y en computadora. El joven me está diciendo sí, porque es la nueva generación. Y me gustaría que, ¿por qué no se hace un hincapié en hacer presentación de libros digitales? Los míos son multimedia, tienen videos, tienen audio, tienen música, todo tipo de sensaciones para interesar al lector. ¿Qué es lo que la gente joven? ¿Cómo lo sé? Porque he trabajado en pedagogía en la Universidad de Leiden, en inteligencia múltiple. Mi mentor fue el doctor Garner de la Universidad de Harvard. Y sé que esta nueva generación ya no quiere solamente leer un libro, quiere ser estimulado con música, con danza, con audiovisuales. Y aquí hay libros interesantísimos, uno podría acabar de leer el resto de su vida, pero falta ese salto, ese mundo paralelo en que la gente joven se mueve, que son los libros digitales. Ojalá que a futuro haya algo más sobre eso, que es lo que la gente joven en Europa lee, con sus tabletas y sus teléfonos. Leen en el avión, se suben y están todos con tableta leyendo libros digitales. Y aquí todavía, digamos, no se ha introducido mucho eso. Básicamente para los escolares yo creo que es importantísimo. Y felicitarla porque está en la Casa de la Literatura, es bellísima. Muchas gracias por su trabajo. Lo del quechua es una complejidad, ¿no? En general, además el quechua puede ser la otra lengua de este país más sana, ¿no? Porque hay lenguas desapareciendo continuamente, ¿no? Hay una comunidad huitoto con 3 hablantes actualmente, el Menique, la lengua de ellos. O sea, hay casos bien radicales donde se enseña. También me preguntaría cuántas personas estamos interesados en ese aprendizaje, que es muy complejo, es algo, claro, que de alguna manera está desvalorizado, ¿no? El bilingüismo en Perú se concibe desde el castellano y el inglés, ¿no?
Perdón, ahora sí me están diciendo una respuesta más breve porque me están insistiendo en que por protocolo sí conviene que concluyamos. A lo mejor podemos conversarlo un poco.